vamos a saludar cariñosamente a todos nuestros radioescuchas. Este programa es especial para personas mayores, me habían consultado, no es para niños, así que distribuya, suscríbanse, ahora lo voy a decir al principio, suscríbanse porque es gratuito, no tiene costo jamás, nunca les va a llegar un cobro. Así que distribúyanlo, váyanse al celular, que es más fácil suscribirse, hay un rectángulo, apretan con su dedo y listo. YouTube les va a avisar que el cuento ya está disponible, les va a salir una ventanita, que siempre es una ventanita emergente que sale sobre el celular, o yo también se los mando a las personas que estábamos inscritas por WhatsApp, pero por favor suscríbanse, que eso es fundamental para nosotros. Muy Y le doy, importante. ¿cierto? Y le doy la bienvenida a Trini, a Vivi, en el programa de radio Yo Soy Digital Chile. Adelante, Trini. Buenos días a todos, queridos radioescuchas, queridas compañeras. Hoy volvemos con un cuento de un autor que a mí me gusta mucho, que es Marco de Nevi. El cuento que sobreleeré hoy día es Pobre Carolita. Sucede que muchas veces tenemos un mueble que es un horrible armatoste que hace rato deberíamos haber hecho desaparecer. Otras veces, otras personas nos hacen ver que el valor que una cómoda arrumbada en un rincón, no solo es hermosísima, sino que además su estilo, que creíamos anónimo y vulgar, se llama regencia. Lo mismo nos sucede con las personas, con muchas, apenas convivamos algún tiempo. ¿Y qué decir de los seres a quienes conocemos en una situación desdichada para ellos o para nosotros? Fue lo que le sucedió a la señorita Matilde con su inquilino, el señor Pórpora. Solo que a ella no la despabiló el juicio ajeno, sino una serie de misteriosos avisos publicados en el diario. Cuando todavía joven, la señorita Matilde se encontró convertida en una viuda, madre de dos niños y sin más recursos que una magra pensión, tuvo la idea de alquilar una de las habitaciones de su casa. Terminó alquilándose al señor Pórpora, un hombre soltero, pero joven que en ese tiempo tenía apenas un año más que ella. Obviamente que sus padres insinuaron una débil objeción. Ella soltó lánguida: es un viejo inofensivo. El dolor de su reciente viudez, un dolor del que estaba en cierto modo orgullosa y del que no quería desprenderse, la prostración de su ánimo, el cansancio y el disgusto de tener que haber tenido que lidiar con gente mal educada, que cuando ella decía el precio del alquiler protestaba. El señor Pórpora, en cambio, alabó el cuarto y se mostró conforme con el precio. Matilde efectivamente juzgaba que ese hombre no representaba ningún peligro para la reputación o la mera tranquilidad física y espiritual de una viuda joven. El señor Pórpora sufría de calvicie, de un carácter muy formal y de ropa muy oscura, lo que le aumentaba la edad. Alquilarle la habitación al señor Pórpora no debía alarmar más que a los suspicaces y a los mal pensados. Siempre se trataron de señor y señora. Sus conversaciones eran triviales y ceremoniosas. Jamás se abandonaron a familiaridades de conducta o de vocabulario, jamás confidencias, bromas, preguntas personales. Eso sí, el señor Pórpora se conquistó la adoración de los hijos de la casa. Era muy afectuoso con ellos. Matilde se abstenía de intervenir. Le parecía que era un asunto en el que ella no debía entrometerse. Un día la señora Matilde advirtió en el diario un llamado desesperado de un tal Carolina que aclamaba el regreso del novio Pascual Pórpora, que la había dejado plantada. Estas publicaciones se mantuvieron hasta que la señora Matilde dedujo que a quien aclamaba Carolina era su inquilino. Ahora no hacía más que pensar en el señor Pórpora. Estos llamados de Carolina le habían provocado una extraña impresión como de vergüenza. Ahora lo miraba por primera vez,
Ahora se daba cuenta de que se trataba de un hombre dulce, amable, cariñoso y decente. De pronto comprendió que lo amaba desde hacía tiempo. Su amor se parecía a la cómoda estilo regencia que uno tiene arrumbada en un rincón, hasta que alguien no abre los ojos. Pero Carolita estaba de por medio. Decidió entonces enfrentarlo con un tono enérgico, autoritario, casi colérico. Dejar que esa pobre mujer se consuma de desesperación. Matilde estaba irreconocible. Pórpora había conocido a una señora Matilde distante, melancólica, viuda de toda viudez. Entonces dejó escapar una risita. Se trataba de una larga historia de una mujer casada con otro hombre y ya madre de 5 hijos en edad escolar. El señor Púrpura había cortado relaciones con ella. No podía provocar el crimen de abandonar a un marido, padre de niños pequeños. La solidaridad que había manifestado Matilde hacia Carolina se venía abajo y en cambio su cólera y su despecho hacia Púrpura iban disipándose. Poco a poco, ambos se llamaban por sus nombres de pila. Matilde terminó por preguntarle si se casaría con ella. Púrpura lo primero que hizo fue quemar los cuantiosos recibos que le habían dado por los avisos publicados. En realidad, juzgaba que la felicidad de los dos valía infinitamente más que cualquier dinero, y todas las interrogaciones e insinuaciones de todo tipo al que se había expuesto por parte de sus parientes y compañeros de la oficina por aquel postrer llamado peripatético a Carolina por el diario, no servían de nada. Muy bien, yo con esto voy a dejar el cuento hasta aquí y le voy a dejar ahora sí la palabra a Vivi para que cierre el cuento. Vivi. Gracias, Trini. Realmente me impactó mucho reencontrarme con Denevi, porque hace siglos que no lo leía. Por ejemplo, le comentaba Ceci antes de empezar que Rosaura a las 10, una de sus novelas más impactantes, la tuve que leer en la escuela. Y de Ceremonia Secreta, miren el recuerdo que tengo, lo que era la televisión argentina en una época, me acuerdo imágenes en blanco y negro con una actriz que se llamaba Estela Moli. Miren todo lo que me movió, toda la memoria emocional y de la patria que me trajo. Y habla un poco el personaje que era, porque Rosario de las 10 se hizo una película en Hollywood que la interpretó Elizabeth Taylor. Entonces, es un autor que yo creo que está bastante olvidado en este minuto, pero que realmente tiene una pluma, y lo hemos percibido en la lectura de Trini, ¿no? Una acidez, un humor, pero una gracia, pero para armar tramas que son impresionantes. Y la semana pasada, cuando hablábamos del escritor chileno que le hablaba de la locura, ¿no? Justamente el libro donde está compilado el Pobre Carolina se llama De los locos y los cuerdos. Y es un conjunto de cuentos, de poemas y también de una composición teatral breve. Así como que además abordó todos los géneros y en los últimos años de su vida hizo hasta periodismo político. Así que bien, bien diverso, ¿no? Bien, bien completo. Y el título, Pobre Carolina, es fascinante, y sobre todo cuando uno descubre quién es Carolina, entre comillas, ¿no? ¿Qué le pasa a Carolina? ¿Quién inventa a Carolina? Que es como un recurso muy usado por Denevi, la sustitución de identidades, o sea, hacerse pasar por otro claramente, o inventar una persona que en este caso Carolina nunca existió, solo en la imaginación de Pascual para poder conquistar a Matilde. Y yo sentía, me vino a la mente una palabra, manipulador. Si bien el fin, ¿no? Era honesto, era bueno, pero el trabajo que hizo para conquistar a Matilde fue de manipulación, o sea, llamarle la atención, me encanta porque además
cuando uno ve los textos que publicaba, primero pone PP, Pepe vuelve, después dice Pascual P vuelve, ¿no? Carolina. Y el último, como Matilde parecía que no reaccionaba, le pone Pascual Pórpora, por última vez te lo pido, vuelve, ¿no? Carolina. Entonces uno ve esa secuencia, ese creyendo que se va dando en las publicaciones del diario. Yo pensaba en las aplicaciones hoy, ¿no? Cómo los distintos tiempos se valen de diferentes recursos, y porque la gente leía el diario papel y prestaba atención a este tipo de publicaciones. Entonces, cómo él, y me encanta cuando ese remate que dice que destruyó los recibos de todo lo que le había costado. Y además de la manipulación, y con esto voy a cerrar esta primera parte, pensé en la palabra prejuicio, ¿no? Porque cuando ella lo ve, calvo, vestido de ropa oscura, un señor muy correcto, muy respetuoso, es un viejo inofensivo. Hoy lo cancelarían a Don Denevi por referirse así a una persona mayor, ¿no? Pero ella, es un viejo inofensivo, le dice a los padres. Y cómo se va transformando a sus ojos, cómo se va convirtiendo en la cómoda de regencia, ¿no? Estilo regencia, eh, por esta aparición de una tercera, porque acá lo que termina creando Pórpora es un triángulo amoroso, ¿no? Donde están, y Matilde ni siquiera había prestado atención, ni siquiera, y de repente con todas estas complicaciones se da cuenta que lo amaba. Y ya no lo ve como un señor inofensivo, ya la calvicie no le impacta tanto, sino que se enamora, ¿no? Y bueno, en este caso la trama termina bien. Después les voy a contar una relación entre este cuento y Rosaura a las 10, que es muy interesante, que en este caso termina bien, o sea, tiene un final feliz. Los dos están enamorados, bueno, caen todas las barreras, y bueno, suponemos que habrán formado una pareja, porque además los hijos de Matilde estaban muy encariñados con Don Pascual. Así que bueno, estos son las cosas que me disparó, reencontrarme con Don Marco de Nevi. Gracias, adelante, Ceci. Gracias, chica. En realidad, yo siempre me voy a la simbología, pero esta vez en los conflictos que hay en el cuento, primero, pobre Carolina, no se me imaginó quién el título, como siempre Viviana lo desmenuza. Que ¿quién será pobre Carolina? La primera que pregunté que me dice, pero empezó con Matilde la historia, ¿cierto? Y me fue a los conflictos, la viudez y el deseo, por un lado, ¿cierto? La entidad como viuda, orgullosa, ¿cierto? De su dolor, de su viudez, que ella no lo quería soltar, choca con el despertar sexual que ella tiene al final cuando ella realmente, entre comillas, ve al señor Pascal, ¿cierto? Pascal o Pascual, se me olvidó. Al señor Me parece. Pórpora, Pascual Pórpora, sí, Pascual. Pascual, ¿cierto? La maternidad versus la individualidad. Su rol de madre a ella la define totalmente ella lo prioriza. Cuando el señor Pórpora llega, ella prioriza su rol de madre, su viudez, pero la relación de Pórpora con sus hijos, a quienes adora, le permite ver como figura paternal después cuando ella logra con esos celos yo creo que entre que él le quiso potenciar un celo, me dio la sensación de que usó bueno, me da gusto que la Trini dijo, la Vivi, manipulador, yo sentí que usó la psicología, porque si se le declaraba a lo mejor le iba a ir mal y se iba a tener que ir hasta de la casa y él estaba encariñado con los hijos. Me da la sensación de que jugó ganador, que le provocó celos, que usó la psicología, que él era tímido, me da la sensación. Bueno, en la época también que está escrito el cuento, vergonzoso. También cuando el cuento dice, vuelve Matilde, me da la sensación de que ella era Matilde, Carolina. Pero por otro lado, él le estaba diciendo, vuelve Matilde, para que ella dejara esa viudez y dejara y volviera a ser esa mujer, esa sensual mujer aparentemente amorosa, cuidadosa de la casa.
yo un poco la cotejé con ella. El, un duelo congelado al principio, ¿cierto? Y dije, no, esto aquí no va a resultar. Su viudez, dolor de la que ella estaba súper orgullosa, con los avisos se rompen, ¿cierto? Revelando que su luto era un refugio contra el deseo. Y la proyección, ella se identifica con Carolina, la apoya, le dice, pobre Carolina, mira el señor Pórpora, ¿qué está haciendo? Y él por eso le da una risita, no se pudo contener. Pero aquí proyecta ella su propio miedo al rechazo. Su furia contra Pórpora es en realidad miedo, creo, a ella ser abandonada. No estoy segura de lo que anoté ahí, pero es un cuento que me causó mucha risa. Ojalá que todos lo lean porque es simpático, pero ese vuelve Carolina es un vuelve Matilde, creo. ¿Qué piensas tú, Trini? Bueno, puedo mostrar algunas Sí, imágenes sí, en está aquí. Vidi. Ahora, Vivi había anunciado algo de un libro del que yo creo que puede salir este cuento, que es Rosaura a las 10, efectivamente, ¿no? Pero en- nosotros de Bryce. hecho leímos otro cuento de Marco de Nevi, incluso me parece que dos. Sin embargo, lo que aparece allí es la pensión, ¿no? Y las pensiones antiguamente, incluso lo vimos en un cuento de algún chileno, me parece, la pensión era un lugar donde muchos personas solas lograban vivir allí porque era posible por el precio, pero además convivían con otros pensionistas y hacían una vida de casa, ¿no? Y en el caso de Rosaura a las 10 llega también otro personaje parecido a Pascual Pórpora, que se llamaba Camilo Canegato. Y ese personaje es de una soledad despiadada, tiene otro argumento y se va por otro lado. Sin embargo, aquí ese Camilo Canegato se convierte en Pascual Pórpora y se atreve a hacer algo distinto, ¿no? Una travesura. Se atreve incluso con mucha astucia a crear un romanticismo que la termina conquistando a la dueña de la pensión, que es una viuda, de la que él se ha enamorado y con quien cree que podría continuar su vida con ella, ¿no? Pero no tiene idea porque efectivamente hay una soledad, hay una falta de carácter para decidirse y enfrentarle y decirle que la quiere. No, busca entonces esta fórmula literaria, romántica, de conquistársela. Y lo consigue entonces mm, mantenerla en este estado de inquietud por saber quién es este personaje al que están buscando, que es Carolita, y se mete en la idea, en el cuento, ¿no? De la conquista, de esa desesperación de ese hombre por conquistar a Carolita. Sin embargo, a quien quiere contestar es a ella misma. Y se termina dando cuenta de eso, de la manera en que lo hemos relatado en el cuento. Marco de Nevi se preocupa justamente de estos personajes desolados, ¿no? Dos personas solas que perfectamente podrían eh, conocerse un poco mejor y llegar a un grado de intimidad de ser pareja, ¿no? Y así finalmente lo logra hacer. Este Marco de Nevi, en ese Camilo Canegato, que es una novela sobre la soledad, bueno, en este caso se divierte un poco convirtiéndola en otra cosa, jugando literariamente con esta historia, ¿no? Todos sus cuentos, o muchos de sus cuentos, apuntan a eso, a ironía. Hay algo de juego literario, recursos literarios muy bien empleados y una prosa además elegante y precisa. Él era abogado y como buen abogado tenía una dicción fantástica y una escritura también mejor. Nace en 1922, como lo ven allí, muere ya viejito, pero habiendo aportado a las letras argentinas
una gran literatura. Veamos lo que dice otro personaje que pareciera venir también de sus cuentos, que es don Edmundo Concha, a quien yo conocí y a quien quise mucho y admiré mucho por su gran escritura. Y era un gran admirador de Marco de Nevi. De hecho, eran grandes amigos. ¿Y qué dice él? Algo que yo quiero leer porque la verdad que me adhiero plenamente a sus palabras. Los cuentos de Marco de Nevi ilustran sobre las grandezas y debilidades del alma humana a la luz de las circunstancias siempre inéditas y siempre verosímiles. Su rasgo común es la amenidad, el suspenso, el desenlace inesperado. Sus personajes resultan tan reales que terminan por parecer fantasmas como consecuencia también de que no se está acostumbrado a tanto relieve psicológico. Y les muestro para terminar con esta intervención una imagen con la que yo me imaginé después a los dos protagonistas de la pensión, ¿no? Muy bien, después si me dejas comentar algo más, pero ahora le dejo nuevamente la palabra a Vivi. Sí, gracias, Trini. Sí, yo cuando hablaste de los recursos literarios me había marcado un párrafo que me impactó porque antes que se produzca el desenlace, ¿no? Cuando conviven como dos personas muy formales, dice, transcurrieron los días y los meses, transcurrió todo un año, y aunque parezca inevitable que el tiempo afloje, hoy un tornillo, quite mañana un clavo, descosa pasado mañana una costura, y termine aboliendo entre dos personas que viven en la misma casa todo tipo de reserva y de etiqueta, si es que no termina liquidando todavía toda vida privada, esos funestos resultados no ocurrieron entre la señora Matilde y el señor Pórpora. O sea, cómo va apelando a distintos elementos de la vida, un clavo, un tornillo, una costura, ¿no? Y yo me quedé fascinada con ese párrafo porque como que se detiene y a uno le queda claro que todo eso que se espera que suceda no sucedía. Y un poco explica la decisión de don Pascual, ¿no? De publicar en el diario, porque como pasó un año y ella no apareció, no reaccionar, lo siguió viendo como un viejo indefenso, entonces tuvo que buscar otros recursos. Y ahí fue donde aparece. Es como un poco lo que nos dice, bueno, acá va a pasar algo, ¿no? Alguien tiene que hacer algo, no puede ser que esto siga así. No, yo les quería contar que buscando información, yo encontré que él escribió primero el cuento. Estaba escribiendo el cuento, pobre Carolina, y se presentó justamente la oportunidad de intervenir en un concurso de novela. Entonces él toma pobre Carolina y lo hace más oscuro, más siniestro. Hay más temas con la identidad de los personajes y escribe Rosaura a las 10. Y con Rosaura a las 10 gana el premio. O sea que él lo consideró durante mucho tiempo un cuento menor a Pobre Carolina, porque había sido, digamos, como el nexo para escribir Rosaura a las 10. Y justamente eso estaba bueno que Trini nos lo incluyó en el cuento, que cuando termina dice, abrigo la doble ilusión de que alguien lea este cuento y que antes haya leído mi novela Rosaura a las 10. Si estas dos locas esperanzas no son defraudadas, el lector advertirá cierto parentesco entre el cuento y la novela. Y dice que el cuento, como se presentó como él lo presentó originariamente, no daba sino para un cuento. Y ahora, 20 años después de haber escrito la novela, lo rescata desde del olvido, desde donde lo sepultó. O sea, podríamos hacer varios programas porque la narrativa de Nevi tiene características muy particulares, tanto que yo encontré un libro escrito por un especialista, Abadi, de 400 páginas. No, no es que encontré el libro, lo encontré en internet, no es que lo leí tampoco, que no daba para eso, escrito todo sobre la narrativa de Denevi, porque realmente fue muy impactante y por eso, así como lo dice el autor chileno que nos comentaba Trini,
eh, muchos escritores o muchos críticos lo consideran uno de los mejores escritores latinoamericanos. Ahora, su vida, ustedes vieron la foto, ¿no? O sea, Relijitos era la imagen de lo que en alguna época se llamaba el bon vivant, no sé si acá se usaba. Él trabajó muchos años en la caja de ahorro postal, que en Argentina en una época había una libreta de ahorro donde uno pegaba estampillas, después con la devaluación del peso eso no servía para nada, pero él trabajó muchos años y fue inspector ahí. Y decían que era muy formal y muy cuidadoso de su trabajo, muy prolijo y muy correcto. Y algunos hasta dicen que no terminó la carrera de abogado, que él decía que sí para darse un poco de dique, ¿no? Pero una cosa que me impactó, que él había estudiado en el Colegio Nacional Buenos Aires, que es con el Carlos Pellegrini, forman, digamos, el dúo, uno en comercial y otro en bachillerato, de los dos colegios emblemáticos de Argentina, ¿no? Uno estudia, el que estudia ahí es como que, bueno, ya tiene un pie en la universidad. Y dice que ahí aprendió latín. Entonces esto también, porque hay palabras, yo tuve que buscar una palabra que es sinónimo de vergonzoso, que me sonaba, pero que realmente no tenía ni idea de lo que significaba, nosotros que jugamos tanto con las palabras, ¿no? Y o sea que tiene una riqueza el lenguaje, la trama y la forma, porque cuando empieza hablando del mueble, uno lo primero que se pregunta, pero este hombre a dónde va, ¿no? Pero él remata antes de avanzar que con las personas pasa lo mismo. Entonces es como que nos va dejando pistas, nos va dejando interrogantes para que tengamos más ganas de seguir leyendo. Y cuando se revela que, que había publicado los avisos, era el mismo, dice, qué increíble, ¿no? Cómo el amor tiene vericuetos, tiene formas, y cómo cuando alguien ama de verdad, busca el modo de conquistar a esa persona, de hacerse visible, ¿no? Y que lo acepten y que lo quieran. Y realmente me fascinó eso porque hay intriga, hay romance, hay falsificaciones, que es algo muy propio también de la escritura de Nevi, aparece mucho en sus cuentos. Entonces, es como que junta todas esas características en este cuento y nos lleva y nos atrae y nos atrapa. Así que bueno, espero que a los lectores les pase lo mismo. No es largo, uno se lo lee rapidito y se siente feliz, se siente bien cuando termina de leer, por la riqueza literaria, por el contenido y, como decíamos antes, porque tiene un final feliz. Así que adelante, Ceci. Catherine nos quería agregar algo, parece. Sí, simplemente volver a propósito de la prosa, ¿no? Que es muy rica. Algunos párrafos que yo quiero acentuarlos, ¿no? Su reciente viudez, ¿no? La de la señorita Matilde, un dolor del que estaba en cierto modo orgullosa y del que no quería desprenderse, la prostración de su ánimo, el cansancio y el disgusto de tener que haber tenido que lidiar con gente maleducada. Es sabrosísimo porque además indica un poco la condición en esa época, sobre todo de las mujeres. Tenían que preservarse incluso de negro hasta el final de sus vidas, mantener un luto perpetuo. Curioso, ¿no? Porque un estado en que muchas veces muy jóvenes quedaban así y supuestamente ya nadie, ya no iban a tener una segunda relación o oportunidad, porque el estado de la viudez como que tenía que imperar hasta el final y rendirle honor hasta que ellas se murieran. Y no, ¿por qué? Entonces Marco de Neri desafía esa realidad y le ofrece la posibilidad de darle una vuelta en una segunda oportunidad, ¿no? Que ella no quiere aprovechar porque tiene pudor, considera que no está bien visto, a pesar de que es un hombre decente, ¿no? Y este entonces, con mucha inteligencia, no solamente logra atrapar a sus hijos y los conquista, sino a través de este juego que resulta además muy luminoso, pero además muy tierno, conquista a esa mujer y la ve actuando en otra situación. Y
esta decisión y todo este juego finalmente la hacen caer en la trampa y así terminan los dos juntos. Pero es preciosa la forma en que lo muestra al final, ¿no? En que ella dice y comprueba que hay un cambio en ella. Por había conocido a una señora distante, melancólica, viuda de toda viudez. Y entonces dejó escapar una risita. ¿Cómo no va a ser tierna la forma, elegante y además señorial, la forma de presentarnos un cuento que tal vez ha quedado un poco en el pasado, pero que nos permite un guiño también a estas actitudes románticas, ¿no? Con que antes se conquistaba a las mujeres, ¿no? Hoy día posiblemente las cosas se mostrarían de otra manera. Se hubieran ido a la cama al tiro, qué sé yo, pero no, aquí hay una historia del pasado que perfectamente puede relatarse todavía. Grande Marco de Nevi, y te agradezco el comentario, en el comentario, Vivi, que me aclararas que el cuento vino primero, porque le dio pie para una historia sensacional como es Rosaura a las 10. Gracias, chiquillas. Dejemos hasta aquí el programa y un abrazo a todos nuestros radioescuchas. Un abrazo y suscríbanse, acuérdense. Un abrazo y hasta la próxima semana. Chao.